más un estudio de la palabra de Dios. El tema de hoy es el amor en las persecuciones y tribulaciones. El amor de Dios es la mayor fuerza que existe en este universo. El amor es más grande que el odio y la venganza. El amor de Dios conquista el corazón de las personas, convirtiendo a las personas de enemigos a mansos amigos de nosotros. El diablo es nuestro enemigo en el mundo del espíritu, y él usa técnicas y tácticas para atracar a las personas espiritualmente. Él intenta atar y amarrar a las personas y las paraliza con el odio, la venganza y las ofensas. Podemos abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en la segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, los pensamientos. Por eso, hermanos, el enemigo usa muchas tácticas para amarrar nuestra vida. Por eso tenemos que estar pendientes a las maniobras que él utiliza, conforme nos explica aquí la palabra de Dios. Son armas poderosas que él utiliza. Tiene principados, tiene potestades en varios sitios, en varias ciudades, pueblos, países, y gobernadores de las tinieblas. Por eso nuestras armas, dice la palabra de Dios, no son humanas, no son naturales. Nuestras armas son espirituales. Por eso tenemos que vencer al enemigo con las armas espirituales que Dios nos dio en su palabra. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. El ejemplo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba clavado en esa cruz, Él fue humillado por las personas que pasaban delante de la cruz. Fue provocado por los fariseos, diciéndole a Él que bajara de la cruz. Con todo eso, Jesús, con su gran amor hacia nosotros, sufrió hasta lo último. Dio la última gota de su sangre para salvarnos del castigo de la muerte y para darnos vida en abundancia. Tenemos el ejemplo también de José de Egipto, el hijo de Jacob, que está escrito en Génesis, capítulo 45, versículos 1 al 5. Y dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí vemos, hermanos, que José de Egipto fue abandonado por sus hermanos. Durante años José sufrió prisión, estuvo en la cárcel, y el carácter de José permitió que Dios trabajara en su vida y lo usara y lo transformara en un José esclavo a un José gobernador de todo el Egipto. Un día los hermanos llegaron a su casa pidiendo ayuda. Imagínense lo que pasaría en la mente de José, recordando todo eso, lo que le había pasado antes de que los hermanos llegaran delante de él. Él recordó aquel pozo donde los hermanos lo echaron. Recordó
cuando los hermanos lo vendieron como esclavo. Recordó que fue injustamente llevado a la prisión por la mujer de Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Él también se acordó de todos esos años que pasó en la cárcel, sufriendo. Y también él recordó todo ese tiempo separado del amor de sus padres. Por eso, hermanos, el carácter de José hizo que él venciera delante de todas estas tribulaciones y circunstancias. Porque si no fuera por Dios haber trabajado en su carácter, el día que se presentaran los hermanos de José, ahí José hubiera echado a perder todo. Por eso mismo, hermanos, José en ese momento se acordó de todo lo que le había pasado anteriormente en el pasado. Pero José hizo lo que está escrito en la palabra. Él usó el bien contra el mal. Operó contra el mal usando el bien. Él perdonó a todos sus hermanos. Y eso es lo que da victoria a todo ser en este mundo, a los cristianos principalmente. Perdonar siempre las ofensas que nos hacen a nosotros. Tenemos también el ejemplo del apóstol Pablo, que está en Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Y dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, que de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Aquí vemos que Pablo, a pesar de estar preso en la cárcel, injustamente, porque le fue preso por estar predicando la palabra de Dios, y con todo eso, Pablo no se molestó con Dios. Él no se puso furioso con Dios por haber sido preso injustamente. Por lo contrario, él con Silas alababan a Dios y con eso vencieron al diablo. Pablo y Silas adoraron a Dios en medio de ese problema, en vez de quejarse y reclamar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos bajo tribulación, bajo persecución. Tenemos que adorar a Dios, alabarlo, porque Dios vendrá en nuestro auxilio y nos va a socorrer todos nuestros problemas. Por eso, aquí vemos en estos versículos de esta historia de Pablo, que en la adoración se rompen las cadenas del yugo de la opresión y somos liberados de la opresión, de la tribulación y de los problemas. Tenemos en Pedro, la primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10, y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, vemos aquí en la palabra de Dios que nosotros debemos permanecer atentos a las maniobras del enemigo, usando siempre nuestra arma poderosa, que es el amor de Dios. Bendiciones para todos.